Hola, en este video resolveremos el problema del cuadro en la pared. Muy bien, seguimos con esta serie de videos acerca de aplicaciones de las leyes de Newton. En esta ocasión tenemos un cuadro que se coloca contra la pared. El cuadro tiene una masa de 400 gramos o 0.400 kilogramos y se le aplica una fuerza desconocida con un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical o al eje Y. Mucho cuidado con ese detalle. El coeficiente de fricción estática entre la pared y el cuadro es de 0.31. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza mínima necesaria para que nuestro cuadro no resbale hacia abajo? También detalle importante, no queremos que resbale hacia abajo. Es más, voy a poner por acá una flechita en rojo. De que queremos evitar ese deslizamiento. Bien, antes de comenzar con la solución, recomendaría muchísimo que vieran los videos anteriores de esta misma serie para que entiendan con una mayor rapidez y facilidad todo lo que va a suceder a continuación. Ahora sí, primer detalle importante. Nuestro cuadro está a punto de resbalar hacia abajo, pero todavía no se mueve. Eso quiere decir que está en equilibrio y se deben de cumplir estas dos condiciones. La suma de fuerzas en X tiene que ser igual a 0 y la suma de fuerzas en Y también tiene que ser igual a 0. Ahora, lo primero que deberíamos hacer es dibujar un plano cartesiano y en él colocar las fuerzas que están actuando sobre nuestro cuadro. Ya que tenemos dibujado nuestro plano, vamos a comenzar con la fuerza F, cuya dirección ya conocemos desde el principio. Vamos a ponerla por acá. Aquí está nuestra fuerza F y fíjense, forma un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical. Vamos a usar otro color para no contaminar tanto esta figura. Eso quiere decir que forma 30 grados con respecto a esta línea gris que he dibujado por acá y que forma un ángulo de 60 grados, vamos a ponerlo por acá, con respecto a la horizontal. El ángulo que nosotros queremos es más bien el de 60 grados, lo voy a poner por acá, es justamente este que está aquí. Ahora, como está formando un ángulo con respecto al eje X, esta fuerza tiene dos componentes, una componente sobre X y otra componente sobre Y. Recuerden, en videos anteriores hemos visto cómo dibujar estas componentes utilizando estas líneas guía que nos dicen en dónde terminan justamente esos vectores. Acá tendríamos la componente en Y, llamémosle FY, y acá tendríamos la componente en X, que le vamos a llamar Fx. Y ya está. Con respecto a la fuerza F, ya es todo lo que se tenía que decir. Segunda fuerza que vamos a dibujar sería el peso de nuestro cuadro. El peso siempre va verticalmente hacia abajo. Aquí tenemos un W, en este caso no tiene componentes, no se trata de un plano inclinado, por lo tanto el peso no va a tener ningún tipo de componente. Siguiente fuerza que vamos a dibujar. Fíjense que sobre la pared está actuando de forma perpendicular a ella la componente en X de la fuerza F, por lo tanto tiene que haber una fuerza normal, dibujada en el sentido contrario, también a 90 grados, en oposición a esa componente de nuestra fuerza desconocida. Bien, por último, nos faltaría la fuerza de fricción. De nuevo, como nuestro cuadro está a punto de resbalar hacia abajo, la fuerza de fricción tendría que apuntar en la dirección contraria, que es hacia arriba. Le vamos a poner Fs como le hemos puesto en videos anteriores. Ya tenemos nuestro diagrama completito. Ahora sí ya podemos establecer
las sumas de fuerzas en X y en Y. Y bien, antes de ponerlas voy a mover un poquito esto para que me quepa el resto del procedimiento. Total, la figura ya la utilizamos. Ahí tenemos un montón de espacio. Vamos a empezar por la suma de fuerzas en X. En X tenemos únicamente dos fuerzas. La fuerza normal en el lado negativo y la componente en X de la fuerza F en el lado positivo. Así que voy a empezar con esa componente, Fx, y le vamos a restar la normal. Fíjense que en este caso, en este ejemplo en particular, la normal ha quedado sobre el eje X. Así que no se casen con la idea de que la fuerza normal siempre va a estar en el eje Y. De hecho, la fuerza normal podría estar en cualquier ubicación dependiendo de la situación a la que nos enfrentemos. Cerrando este pequeño paréntesis, tendríamos aquí la suma de fuerzas en X. Para la suma de fuerzas en Y tenemos tres fuerzas, la componente en Y de la fuerza F, la fuerza de fricción y el peso. Del lado positivo tenemos tanto Fy como Fs, así que las vamos a poner sumadas. Fy más Fs, ya le estaba poniendo mayúscula, es minúscula, Fs, menos el peso. Y esto nos tendría que dar igual a 0. Bien, antes de continuar, ¿qué va a pasar con Fx y con Fy? Se calculan muy fácil. Fx sería igual a F por el coseno del ángulo de 60 grados. Esto es fácil de ver si saben sacar componentes de un vector. Creo que no requiere explicación. Y para el caso de Fy, tendríamos F seno de 60 grados. Ahora lo que voy a hacer es incluir estas sustituciones acá en mis primeras dos ecuaciones, así como la forma completa de la fuerza de fricción y del peso. Me va a quedar algo como lo siguiente: F coseno de 60 grados menos la normal es igual a 0. Y abajo me va a quedar F seno de 60 grados más, recuerden que la fuerza de fricción se calcula como la normal por el coeficiente de fricción estática y que el peso se calcula como masa por aceleración de la gravedad. Listo, ya tenemos perfectamente bien desarrolladas nuestras dos ecuaciones. En este caso, ¿cuál va a ser la estrategia? Dado que no conocemos el valor de la fuerza normal, vamos a despejarla de la primera ecuación y eso lo vamos a sustituir en la segunda. Bien, con eso conseguimos desaparecerla y concentrarnos en la fuerza que requerimos, que es la fuerza F. Para despejar la normal de esta primera ecuación es bastante sencillo, simplemente tengo que pasarla del otro lado, es decir, acá, pasará positiva y me quedará igual a F coseno de 60 grados. Es decir, la normal es igual a F coseno de 60. Este término completito lo voy a sustituir en la ecuación que me quedó aquí arriba, justamente en esta parte. Así que me va a resultar algo como esto: F seno de 60 más la normal, que es esto, F coseno de 60 grados por el coeficiente de rozamiento estático menos mg igual a 0. ¿Ok? Lo bonito de esta expresión es que ya todo lo conocemos excepto la magnitud de la fuerza F, que es lo que nos están preguntando. Así que ya es una ecuación que nos va a resolver el problema. Lo que vamos a hacer ahora es que, dado que la F aparece aquí y aparece acá, pues la vamos a factorizar y posteriormente a despejar. Para la factorización es bien simple, escribimos F y luego pues lo que nos quedó al quitarle esa F. De este lado, seno de 60 grados más, y aquí nos queda coseno de 60 grados por el coeficiente. Yo lo voy a escribir al revés. Como es un producto, no importa, simplemente es para que se vea un poquito más estético.
no es recomendable poner cosas después del argumento de una función trigonométrica porque podría haber confusiones. Por eso es que lo escribo al revés. Menos mg igual a 0. Ahora, para el despeje de la fuerza F, que yo creo que ya lo voy a escribir por acá, a lo mejor acá, lo primero que se va a hacer es pasar el término mg, que es este término de acá, al lado derecho, va a pasar sumando, y posteriormente este término que tenemos acá, que está multiplicando a la fuerza F, pues pasaría dividiendo a el término mg. Nos va a quedar algo de este estilo, ponemos ahí una rayota, y abajo tendríamos el seno de 60 grados más el coeficiente de rozamiento por el coseno de 60 grados y en la parte de arriba mg. Ya solamente es cuestión de sustituir para saber pues cuánto nos va a dar la fuerza F. Ok, mágicamente ya apareció nuestra sustitución, realmente no se hizo mayor cosa. Recuerden, la masa tiene que estar necesariamente en kilogramos para que nuestra respuesta quede en newtons. Por aquí voy a marcar algunas cosas. La combinación de kilogramos, metros y segundos al cuadrado nos tiene que arrojar como resultado newtons, ya lo vimos en un video anterior. Y bien, ya nada más es cuestión de hacer las operaciones. Eso nos dejaría una fuerza F que tiene una magnitud de más o menos 3.84 newtons. Vamos a resaltar esto con el azulito que normalmente hemos estado utilizando para resaltar las fuerzas. Y bien, esa es la magnitud de la fuerza necesaria, bueno, la mínima fuerza necesaria para evitar que nuestro cuadro resbale hacia abajo. Bien, eso sería todo por este video. Espero que les haya servido muchísimo, que hayan aprendido bastante y nos vemos en el siguiente.